tardes. ¿Cómo les va a todos? Bien, bien, bien. Contentos de que ya casi es miércoles. ¿Qué día celebran Navidad? ¿24 o 25? Unos dicen 25, otros dicen 24. Pero el punto aquí es de que Navidad se acerca. Así que por favor, voltee a mirar al que está a su lado y dígale, gózate, Cristo te ama. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a todos. Y comenzó este pájaro carpintero de entrada. Eso es como que, ay, ya va a predicar. Yo creo que soy yo el que alboroto a ese pájaro. Yo no le voy a prestar atención, ustedes me van a ayudar estando así atentos, por favor. Especialmente los nuevos, si esta es la primera vez, no se me espante con eso, no sabemos qué es ese sonido, no sabemos si es un pájaro, si es el viento. Si usted sabe, por favor, ayúdenos. A los nuevos nos encanta saber que están aquí y de hecho no quiero ser yo el único que te dé la bienvenida, sino todos juntos. Así que, ¿qué le decimos a los nuevos? ¿Y cómo los recibimos? Dado que aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, me dirijo a los que vienen por primera vez, les quiero pedir el favor que me permita estrechar su mano al salir para saber su nombre y así ponerme a su servicio. Y si no es mucho pedir, les ruego también que se queden con nosotros. Hoy tenemos una fiesta navideña y nos encantaría que usted también se goce. Ahí van a haber regalos, ahí va a haber comida, va a ser un tiempo muy, muy agradable y esta invitación pues se extiende también a los que son de casa. Mientras, permítame presentarme, mi nombre es Jefferson Hernández y a vísperas de Navidad tengo la dicha una vez más de predicar su bendita y poderosa palabra a fin de reflexionar sobre la vez que Dios vino físicamente a este mundo. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Este es un texto que nos relata la encarnación del Hijo de Dios de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Pues en vez de contarnos la historia de Jesús desde su concepción virginal, Juan prefiere hablarnos de Jesús como el eterno Dios que vino y vivió entre nosotros para rescatarnos de la oscuridad. Con eso en mente, permítame leerles lo que Juan escribió en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, y para mayor reverencia a la palabra, ¿qué tal si se ponen de pie mientras que leo lo que dice Juan? Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Gloria a Dios. Padre, Señor, en esta tarde te rogamos, Señor, que nos prepares para oír, entender y vivir la palabra que va a ser predicada, Señor. Te ruego, Señor, que Cristo ilumine nuestras vidas, ilumine nuestro camino a través de esta palabra. Te ruego, Señor, de que nos transformes. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos visitan hoy. Permite que tu iglesia se goce con ellos, celebrando y conmemorando la venida de tu Hijo a este mundo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan, tomen asiento.
Como pueden observar en el versículo 1, a diferencia de los evangelistas Mateo y Lucas, quienes comienzan sus evangelios hablando de la concepción virginal, José, el pesebre, la estrella, los pastores, los magos, etc., Juan comienza declarando que en el principio la palabra ya existía, estaba con Dios y era Dios, dando a entender que a quien llama la palabra no es un conjunto de letras como se entiende en español, sino una persona. Pues de acuerdo a quienes estudian los idiomas antiguos, lo que se tradujo al español como la palabra o el verbo, dependiendo de la versión que use, fue la palabra griega logos, una palabra que solían usar los judíos y también los griegos de aquella época. Los judíos para hablar de Dios y los griegos, especialmente los filósofos estoicos, para hablar de lo que ellos identificaban como el principio o la fuerza que sostenía el universo. En pocas palabras, con dicha declaración, Juan intenta comunicar que judíos y gentiles, intenta comunicar a judíos y a gentiles que Jesús siempre ha existido, con y como Dios. ¿Qué nos enseña eso? Al menos 4 verdades. En primer lugar, esto nos enseña que la historia del Hijo de Dios no comenzó cuando nació en Belén. Pues como ven en el versículo 2, el que es la palabra ya existía. Él ya existía cuando nació. Ninguno de nosotros tiene esa narrativa en su historia, que puede decir, oh no, yo ya existía antes de nacer. Jesús sí. El versículo 2 nos dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Existía en el principio, refiriéndose a esos días en los que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, esto se refiere a Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De ahí porque Juan menciona en el versículo 3 que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. O como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, por medio de Él, hablando de el Logos, por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, el Logos, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. En otras palabras, Jesús no comenzó a existir cuando nació en el pesebre. Pues como vimos hace un rato, Él ya existía en el principio con Dios. Enfatizo estas 2 palabras, con Dios, porque con esto Juan nos enseña en segundo lugar que la relación de Jesús con Dios no es reciente ni ligera, no es una relación cualquiera, no es una relación superficial, tampoco una relación que acababa de empezar.
no es una relación reciente ni ligera, pues de acuerdo al vocablo griego, la preposición que se tradujo al español como con es la palabra griega pros, que por lo general aparece en la Biblia para describir la relación íntima, profunda, perpetua e inseparable que ha existido entre el Padre y el Hijo. Esto nos ayuda a entender por qué Jesús hizo declaraciones como estas. Juan capítulo 8, versículo 19. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno. Juan capítulo 14, versículo 9. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Ese con es clave, porque sí, nos habla de una relación estrecha, pero al mismo tiempo distingue, usted no puede estar consigo mismo, distingue que dentro de la Trinidad hay más de una persona. Dentro del ser de Dios hay varias personas y por eso nosotros, los cristianos, basados en la Escritura, estamos convencidos de que Dios es un ser en quien existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Así que, al llegar la Navidad, no solo piense en Jesús como bebé, sino también como el Logos que se encarnó y vino para demostrarnos fielmente su amor y revelarnos su gloria. Como dice Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Es esa fidelidad que Él tuvo sin medida y sin hacer ninguna acepción. Él fue fiel a Dios, cumplió todos los mandamientos. Este es el único hombre en la historia de la humanidad que jamás ha pecado. En este cuarto, en este momento, hay algunos que hemos pecado más que otros. Pero igual, todos somos pecadores. Cristo jamás pecó. Él fue fiel de principio a fin. A Él lo asesinaron. Él nació, fue asesinado y en todo este periodo jamás pecó. También fue fiel a nosotros. Él fue fiel aún a aquellos que querían hacerle daño. Él sirvió a aquellos discípulos que después de su asesinato, después de su crucifixión, lo iban a abandonar. Y hasta la última noche les estaba lavando los pies, les estaba sirviendo la comida, les estaba enseñando. Lleno de amor inagotable y fidelidad. Pero eso no es lo mejor que Él vino a mostrarnos. Lo mejor es su gloria. Y por eso Juan sigue diciendo, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto explica por qué la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el Hijo, refiriéndose a Jesús, el Logos encarnado, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo. En Colosenses se nos dijo, Él mantiene todo unido. Aquí se nos dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. La misma palabra que creó es la misma palabra que sostiene la creación. Cristo, el Logos encarnado, es el, por medio de Él,
todo es creado y por medio de Él todo es sostenido, se mantiene unido. Dicho en otras palabras, Jesús es quien sostiene, Él es quien gobierna, Él es el que persevera, el que preserva, perdón, toda su creación. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. De lo cual podemos extraer una tercera enseñanza sobre Jesús. Pues según esto, la creación existe por Él y depende de Él. O dicho de otra manera, el Logos que ha coexistido eternamente con Dios y que cohabitó físicamente con nosotros, es quien está sobre nosotros, cuidando de sus criaturas y el resto de su creación, lo cual es maravilloso y confortante. ¿Saben por qué? Porque esto nos da la certeza de que Él conserva, de que Él posee el control de todas las cosas. No hay nada que se escape de su conocimiento. Él está al tanto y en control de eso que te sucede, incluyendo esas adversidades que enfrentamos cada día. Dios, Hijo, se hizo hombre. Aquel que está y continúa con Dios y que hace el Logos encarnado con Dios en este momento, está ahí intercediendo por nosotros. Aquellos que lo que nos agobia es la culpa, tranquilos, venía Cristo, que sea Él quien interceda por ti. Él está con Dios, está con nosotros. Está con nosotros porque Él, que experimentó sufrimiento, que experimentó abandono, Él es el adecuado, Él es nuestro sumo sacerdote que nos representa delante de Dios, está con Dios por eso, pero está con nosotros para que no estemos solos. Así que si en esta época tan nostálgica, para algunos, fiesta para otros, recuerda que Cristo está contigo. Que esto te sirva para cuando llegues a una fiesta y lo que ocurre ahí no glorifica a Dios. ¿Tú entiendas? Cristo está conmigo. ¿Se agrada a Dios de este ambiente? Porque en este momento este ambiente no está glorificando a Dios y están ocurriendo y se están promoviendo y se está festejando cosas que Dios prohíbe. Cristo está con nosotros. Eso para los que esta época es una época de fiesta. Y hay que festejar, pero hay que saber cómo. Para otros es una época de nostalgia. Seres amados que han muerto. Seres amados que nos abandonaron. En ese momento, recuerda que no estás solo. No estás sola. Recuerda que Cristo está contigo. El Logos con Dios, el Logos con nosotros, el Logos sobre nosotros, en control soberano de toda circunstancia. Ok. Pero además de eso, quiero y debo mencionar en cuarto lugar, después de haber dicho que la historia del Hijo de Dios no comenzó cuando Jesús nació en Belén y que la relación de Jesús con Dios no es reciente ni ligera y que toda la creación existe por Él y depende de Él, Juan nos enseña en cuarto lugar que Jesús, además de dar vida a la creación, es quien nos alumbra con su vida. En otras palabras,
una vida sin Cristo es una vida en tinieblas. Y qué feo es estar en oscuras. Yo no sé cuál ha sido su impresión o su experiencia cuando usted está en casa, bien rico, cocinando, tal vez viendo un programa, y de repente, siendo de noche, de día no se siente mucho eso, pero de noche, de repente un apagón. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Y cuántos de ustedes dirán, ay, qué rico, se fue la luz? La primera impresión es oscuridad. Y estamos como buscando el celular para ver cómo encendemos una vela, una linterna. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en ese afán? Porque la oscuridad no es grata. Eso estoy ahí refiriéndome a la oscuridad como tal. Así es una vida sin Cristo. Es una vida que conduce a la destrucción. ¿Usted se imagina estar en un cuarto donde todo es filudo y usted tiene que tener cuidado por dónde va? ¿Y qué tal si cae en oscuras? ¿Cómo le hace? Esa oscuridad lo que va a implicar es que usted se va a herir en todas partes. La gente que vive en oscuridad se va de frente con cosas que arruinan su vida, aunque al principio parecían bien agradables. Porque en la oscuridad usted no sabe distinguir entre lo bueno, entre lo malo, pero qué bueno saber que el Logos, aquel que estaba con Dios, aquel que estuvo con nosotros físicamente y está sobre todo, cuando Él vino a la creación que Él mismo le da vida, Él vino a alumbrarnos. Él vino a alumbrarnos. Como dice el versículo 4 del pasaje que estamos estudiando hoy, ahí en Juan 1:4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Aún sabiendo que muchos evitarían ser alumbrados por él. Qué ironía, ¿cierto? Qué irónico. Personas que viven en oscuridad y en lugar de anhelar que sus caminos sean alumbrados, que su vida sea alumbrada con esperanza, con guía, con verdad, quieren seguir viviendo en la oscuridad. Y el Logos, sabiendo esto, aún así vino a alumbrar. Gloria a Dios. Como él mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Él estaba al tanto de estas cosas, porque sus acciones eran malvadas. Miren, usted y yo no estamos aquí porque entendemos mejor. No es porque seamos más inteligentes. Usted y yo estamos aquí solo y únicamente porque en la misericordia de Dios nuestros caminos fueron iluminados, nuestra vida fue alumbrada y en esa oscuridad que vivimos comenzamos a identificar, a hacer una distinción de esa vida que no convenía. Y nosotros siendo partícipes de esa vida, porque nosotros no somos hechura de otro material. Nosotros somos tan pecadores como el que no está aquí y pasó toda la noche borracho, que quizás habrá llegado, si es que ya llegó a la casa hoy en la mañana. Tú y yo somos del mismo material, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y doy gloria a Dios que en un momento de tu vida, y quizás hoy fue ese día, tú dijiste, quiero acercarme a esa luz, a aquel que es luz. ¿Sabes qué ocurre con aquellos que aún no se acercan? O que habiendo estado a exposición de la luz, se alejan.
es que sus acciones son malvadas. Y como dice Jesús, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Aquí Jesús está refiriéndose a quienes lo desconocen y también a quienes lo rechazan, especialmente a quienes lo rechazan. De ahí porque Juan menciona en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, que aquel que es la palabra, el Logos encarnado, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, o sea, a los judíos, aquellos que ya tenían previo conocimiento porque se les había expresado mediante profecías, tenían conocimiento de que un día iba a venir el Mesías, aquel que los liberaría, aquel que viene a reinar eternamente. Estos, pese a esa información, dice que Jesús vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué nos está señalando esto? Bueno, que nuestro papá sin Cristo no es Dios. No es Dios. Es cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador que ahora venimos a ser adoptados por Dios. Así que esta idea de, no, es que todos somos hijos de Dios, no. Todos somos criaturas de Dios. Criaturas a quienes Dios le da vida y las trae a existencia por medio de su Hijo. Pero eso no nos hace hijos automáticamente. Hijos nos convertimos en el mismo instante que recibimos. Y a mí me encanta enfatizar esto de recibir, porque a Jesús se recibe, a Jesús no se acepta. Como si Él estuviera bendigando nuestra aprobación, nuestra aceptación. Por favor, olvídate de eso. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Él está sobre todo. Él no necesita tu aprobación ni la mía, Él no necesita tu aceptación. Nosotros somos los que necesitamos ser aceptos. Y la Biblia dice que en Él es que fuimos aceptos frente a Dios. O sea, nosotros, debido a nuestro pecado, éramos inaceptables. Pero en Cristo es que ahora el Señor nos ha aceptado. ¿Cuándo? Cuando le recibimos. Este recibir, estamos en una época en la que se van a entregar regalos. Usted entrega un regalo y la otra persona lo recibe. No es necesariamente en ese sentido. Hablé de Jesús como rey, ¿se acuerdan? Bueno, en aquella época, y si usted ha visto películas de la antigüedad, usted seguramente ha visto esto, cuando se ganaba una batalla, el rey comienza a visitar los pueblos derrotados. Y ese remanente que queda en estos pueblos tiene dos opciones. Uno, se rinden a ese rey y lo reciben como a rey, o se rebelan contra el rey, siguen peleando y si no pudieron cuando eran muchos, mucho menos ahora que son menos. Y pierde todo. ¿Qué pasaba con estas visitas? Las personas salían, o sea, ahí viene el rey. Pues cuando venían las personas salían, no esperaban a que llegara a su aldea como tal, sino que al camino ellos salían a recibirle si ellos tenían su manto, que el manto era muy valioso para todos. ¿Por qué? Porque este manto ejercía varias funciones. Cuando estaba haciendo calor, pues con esto podían hacer como una sombra. Cuando estaba haciendo frío se podían cubrir. Cuando comenzaban estas tormentas de arena, que son muy comunes en los desiertos,
ellos podían cubrirse de alguna manera para seguir por el camino. Pues estas personas, al saber que el rey venía, ellos venían y se postraban, se quitaban su manto y lo ponían en las calles. ¿Qué estaban diciendo con eso? Lo que le estaban diciendo es: rey, aquí estoy yo y todo lo que tengo representado en ese manto, todo te pertenece a ti. La pregunta que nos podemos hacer en este instante es si tú has recibido a Cristo de esa forma. Cristo, tú eres mi rey, tú eres el Señor de mi vida, yo no me pertenezco a mí mismo, me entrego a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti, Señor. Eso es recibir a Cristo. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer hoy, luego de ver que la historia del Hijo de Dios no comenzó cuando nació en Belén. Y si no comenzó ahí en el pesebre, ¿cuándo comenzó? Bueno, la vida de Jesús no tiene en sí un inicio. Él es eterno. Él ya estaba en el principio. También nos damos cuenta que la relación de Jesús con Dios no es algo nuevo, no es una relación cualquiera, no, es una relación íntima, es una relación profunda, perpetua, inseparable. Y a través de Cristo, el Logos encarnado, la creación vino a existencia. Y no solamente a existencia, sino que hasta el día de hoy la creación se mantiene unida, se mantiene sostenida, gobernada por Cristo, porque Cristo, quien está con Dios, con nosotros, está sobre todos nosotros. Y es así como Jesús, con su venida, vino y nos alumbró con su vida, para que así nosotros salgamos de las tinieblas y vengamos a su luz admirable, como recibiéndole como Señor y Salvador. Con toda esa información que hasta ahora es solo una información maravillosa, pero usted más que información, ¿qué quiere? Usted quiere ver cómo estas verdades las pone en práctica en su vida y eso cambia su vida. Y ojalá que usted, al igual que su servidor y aquellos que ahora van a decir, ¿y ahora qué? A todo pulmón, usted también quiera poner en práctica lo que oye. Y que así no sea solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Así que permítame contar hasta 3 y así juntos hacen la pregunta más importante que nos podemos hacer hoy. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Bueno, en primer lugar, si aún no te arrepientes de tus pecados, ni confías en Jesús, mi querido amigo, mi querida amiga, sal de la oscuridad en la que tú vives. Ve a Jesús y recíbele como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él, reconociendo que Él es, sí, el que vino, el que se encarnó, pero también el que creció y creció en plena obediencia, perfecta obediencia, jamás pecó. Él es la persona impecable, nadie como Él, pero al mismo tiempo la misma persona que injustamente asesinaron en una cruz, en la que murió en sustitución de pecadores que habíamos de recibirle a Él como Señor y Salvador. Y gloria sean dadas a Dios que como Él jamás había cometido pecado y la paga del pecado es muerte, esto quiere decir que Él no debía nada, la muerte no lo pudo retener. Jesús resucita de entre los muertos, asciende a los cielos
y está ahora a la derecha, está con Dios, a la derecha de Dios Padre, reinando y gobernando desde ahí bajo el título que se le dio, Señor. A Él se le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda lengua, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Él es Señor para la gloria de Dios. Ese que reina promete que si tú te arrepientes y confías en Él, Él no solo te dará perdón de pecado, Él no solo va a estar intercediendo por ti como sacerdote, como sumo sacerdote nuestro, Él también te da vida eterna, te da una nueva identidad como hijo. Qué lindo es ser adoptado cuando no se tiene a un papá o cuando se tiene un papá malvado. Qué bueno es ser adoptado por un buen padre. Y como Dios no hay ninguno. Si tú estás aquí de casualidad y al oír estas palabras de pronto tú dices, pero es que yo no tengo papá. Y mi idea de padre no es la mejor. Yo te digo que con Dios no te vas a decepcionar. Él es un buen padre. El Padre Celestial no se compara a lo que es nuestro Padre terrenal, ni siquiera si usted cuenta con el mejor de los padres terrenales. Ni siquiera. Dios es un buen Padre y ojalá que el día de hoy tú te arrepientas de tus pecados, confíes en Cristo, lo recibas como Señor y Salvador y que hoy tú recibas el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso para los amigos. Ahora, para los hermanos, en este caso, hermanos que ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pero quizás has caído en algún hábito pecaminoso que ahora ocultas. De alguna manera es como que has regresado a las tinieblas de las que el Señor te liberó. Si ese es tu caso, mi querido hermano, confiesa a Dios tus luchas y rinde cuentas a un creyente maduro, alguien que te pueda guiar, alguien que conozca la palabra, alguien que tenga un carácter íntegro, alguien en el que tú veas constancia, a alguien en que tú veas rasgos de Jesús. Busca a esa persona para que te ayude. Si no se te viene ninguno a mente, tú tienes aquí hermanos y hermanas que están a tu disposición. Tenemos diáconos, tenemos diaconisa, tienen a su servidor. Tenemos directores que en sus ministerios, si tú sirves, piensa, ¿quién es el director? Bueno, me acerco a esa persona y busco una guía. Pero sal de esa oscuridad. Confiesa a Dios tus luchas. En pocas palabras, trae a luz eso que escondes. Regresa a Dios y busca ayuda. Porque créeme, de Dios nadie se burla. Y tarde o temprano vas a rendir cuentas a Él. Pues como dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay nada, oigan, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Eso que tú hiciste encerradito, aquí donde nadie me ve, apaguemos la luz para que no se den cuenta. Eso no está oculto a Dios. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Así que ponte a cuentas con Dios. En segundo lugar, ya que Jesús ha existido siempre como Dios,
y su infancia fue solo una etapa de su encarnación. Mi amado hermano, mi amada hermana, no reduzcas la Navidad a la escena del pesebre. Ni esperes hasta diciembre para regocijarte en Cristo, para regocijarte en su vida, en su muerte, en su resurrección. Más bien, ¿qué te parece si constantemente celebramos y conmemoramos que el Logos se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros? Y en vez de esperar hasta diciembre para ofrecerle villancicos, y me encantan los villancicos, sepan, especialmente los coritos, como los que vamos a cantar más adelante. En vez de esperar hasta diciembre para ofrecerle villancicos, adórale con tu vida todos los días del año. O como dice Romanos 12:1, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No poniendo lucecitas en la casa, y es bueno que decore, y las casas se ven lindísimas cuando ponen todas sus luces. Pero qué triste es una casa que está iluminada, pero los que viven ahí viven en tinieblas. Familias que se esfuerzan en poner las luces, las mejores luces. Hay unas que hasta con la música, no sé si han visto eso. Y se ve muy alegre. Pero es la misma familia que quizás no va a estar junta, unida el próximo año. Pero hay un esfuerzo en que superficialmente todo se vea iluminado cuando internamente todo está oscuro. Y es solamente durante ese tiempo, si a lo mucho, es que venimos y recordamos a Jesús, pero eso sí, no es Jesús que reina, no es el Jesús que está sentado en el trono, sino a ese Jesús que tan solo es un bebé. Con ese Jesús todo el mundo está contento. No con el Jesús que obedeció a la perfección toda la ley. A ese no lo toleraron los religiosos, porque los religiosos veían a Jesús y se daban cuenta que ese sí era íntegro, no como ellos, que tenían su oculto. ¿Y qué hicieron estos religiosos? Lo mataron. No con el Jesús resucitado, aquel que es digno de gloria, de honra y honor. Amados hermanos, no esperemos hasta diciembre para ofrecerle villancicos. Adórale con tu vida todos los días del año. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Por último, dado que Cristo está con Dios, con nosotros, primero estuvo con nosotros físicamente, ahora está a través de su Espíritu, está con nosotros y entre nosotros, pero que sabiendo que además de eso, Él está sobre nosotros. Confía y descansa en Él. Cada uno tiene sus luchas, amén. Cada uno aquí está enfrentando. Y ojalá que no, y si no es así, prepárate, 2026 te la trae, pasando una adversidad. Con todo y eso, confía y descansa en el que está sobre nosotros. Pues como dijo Pablo en Romanos 8:28, y esto solamente aplica a quienes aman a Dios. O sea que si tú no amas a Dios aún, empecemos por ahí. Arrepiéntete, confía en Jesús, ámale porque Él te amó primero, y entonces esto se va a aplicar a tu vida. En Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas,
las cosas. Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y su propósito es hacernos más como Jesús, su Hijo. Aquel Logos que se encarnó, aquel que vino y vivió entre nosotros. La palabra que ya existía, la palabra que estaba con Dios, la palabra que es Dios, por medio de quien se crearon todas las cosas, el que dio vida a todo y trajo vida y trajo luz a todos. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor,